En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es el primer domingo de Pascua, llamado Domingo in Albis. Y la Iglesia no condena a sus fieles por los pecados que han cometido. Gracias a Dios, así hay una disposición de la Iglesia. No podemos revelar los pecados, por lo tanto tampoco podemos decir o condenarlos públicamente. Antes se busca siempre el arrepentimiento del pecador, a través de exhortaciones, a través de homilías, a través de consejos, etcétera, etcétera. Pero sí condena la Iglesia a aquellos hombres de la Iglesia, aquellos miembros, sobre todo a los obispos y sacerdotes, que adulteran la doctrina. Esto la Iglesia lo dice públicamente, en contraposición a los pecados que no los puede decir públicamente. Que alguien adultere la doctrina debe ser condenado y debe ser dicho públicamente, porque el adulterar la doctrina es la mayor fuente de peligro para las almas. Y por eso se insiste tanto en temas que a veces parecen repetitivos, pero tergiversar el dogma de la infalibilidad, no creer en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, parecen, temas repetitivos, pero es la insistencia en decir que esto está mal. Sostener lo contrario está mal. Y es un gran peligro de muerte para las almas, es decir, un peligro de condenación si uno no lo dice, si uno no lucha a favor de esto. Y más personalmente como sacerdote no puedo quedarme callado, sino que me parece lo principal que hay que decir, sobre todo en estos tiempos tan borrascosos. Los fieles caen por debilidad, normalmente caen por debilidad, no tanto por maldad, sino por debilidad, y pueden convertirse porque Dios procura darles las gracias de la conversión. En cambio, quienes persisten en las falsas doctrinas mueren en su error, como hemos visto que ha pasado con algunos sacerdotes que mueren en el error, lamentablemente. Y morir en el error es gravísimo, es condena. Me refiero a estar en el error conscientemente y no hacer nada por salir del error, por buscar la verdad, realmente. Eso es gravísimo. Entonces podemos expresar algunos ayes. Ay de los obispos y sacerdotes que niegan o tergiversan dogmas de la Iglesia y así los enseñan tergiversados, y de los que son cómplices de los herejes al estar en comunión con ellos, que particularmente nombran a esos herejes en el canon de la Santa Misa. Hay del que se hace cómplice de ese sacerdote que nombra a un hereje en el canon de la Santa Misa, lo que tantas veces hemos hablado, la Misa Una Cum, los herejes, los falsos papas del Vaticano II. Pues bien, se acabará el tiempo y incurrirán en condena por adherirse al error. ¿Cómo resguardarse entonces de tremendo peligro? Porque cualquiera de nosotros puede caer en este peligro. Y nuestra salvación está siempre en riesgo. Uno nunca debe pensar, ya estoy salvado, al modo de los protestantes. No, la salvación se juega hasta el último instante de la vida. Uno puede defeccionar, uno puede caer, uno puede ser el más fiel, el más devoto, etcétera, etcétera, pero por una desgracia, por una infidelidad para con Dios, cae, pierde esas gracias y cae, y su salvación se pone en peligro. Por eso, defender nuestra alma, defender nuestra salvación es primordial. Y una defensa esencial es esta que nos da
el apóstol San Juan en su primera epístola, hoy, en el capítulo 4, conoced el Espíritu de Dios en esto. Después sigue la cita, la voy a leer completa. Pero quiero hacer referencia solamente ahora a esta parte. Conoced el Espíritu de Dios. O sea, hay una obligación de nuestra parte de conocer el Espíritu de Dios. Una obligación gravísima, moral. No es una obligación que se nos impone a punta de cuchillo o de un arma de fuego. Es una obligación moral. Si amamos realmente a Dios, conocer a Dios y cuál es su espíritu, es decir, qué es lo que nos quiere decir y qué es lo que nos pide, y distinguirlo, que es la verdad, distinguirlo del error. Podemos confundirnos con respecto a esto, con respecto al Espíritu de Dios. Por eso, continúa San Juan diciendo, no creáis a todo espíritu. Y para eso, en materia espiritual, es necesario saber distinguir lo que es auténtico de lo que es adulterado o falso. Porque esto hay que saberlo. Mucha gente se encarga, tienen el oficio de adulterar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. La gran mayoría, lamentablemente, tienen esa postura de adulterar, de acomodar, de modificar, de ponerla a su placer, a su gusto, a su conveniencia. Entonces, hay que distinguir lo que es auténtico. Y para distinguir lo que es auténtico hay que conocer. Por eso conoced a Dios, conoced el Espíritu de Dios. San Pablo dice, examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Es decir, todo lo que nosotros escuchamos y lo que se nos dicen, aun cuando sea bueno, aun cuando esté exento de error, hay que examinarlo para ver si realmente está exento de error. Porque no todo lo que parece bueno es bueno. Y de eso se sirven, de que parece bueno. Todo entonces debe ser cribado a la luz de la fe, buscando siempre el consejo del prudente. Es decir, hay cosas que uno ya las sabe y que no necesita pedir consejo. Hay cosas en las cuales uno está en duda o no las sabe y sí debe pedir consejo para ver si realmente eso es cierto o no. Los consejos que nos dice la Sagrada Escritura es precisamente esto: escudriñad cada día las Escrituras para ver si esto es así, para ver si esto que me dicen es así. Escudriñad cada día las Escrituras para ver si esto es verdad. Y Jesús dice de sí mismo, investigad las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. En esta materia tan grave, la indiferencia que se nota es esa falta de amor a la verdad. Eso es lo que más resalta casi siempre, y más en estos días, más en nuestra sociedad. La falta de amor a la verdad, que se contentan con la mentira y siguen y quieren insistir en permanecer en la mentira. Y eso es así por el orgullo de querer prevalecer, porque no se quiere dar un paso atrás, porque no se quiere dar brazo a torcer, no se quiere agachar la cabeza, se quiere tener la razón, se quiere imponer las propias ideas, los propios juicios, etcétera, etcétera. Siempre se quiere prevalecer por sobre la verdad. Y ese orgullo es lo que hace caer en las poderosas seducciones de la mentira, que son realmente poderosísimas. Cuando uno se da cuenta que ha estado seducido por la mentira, uno se da cuenta lo terrible que es. Según revela San Pablo al hablar del anticristo, estas seducciones de la mentira son los dardos que nos tira Satanás y lo usa o lo hace a través de falsos profetas y apóstoles que siempre se presentan, como ya leemos en otra parte del Evangelio, como ovejas, y son en realidad lobos. Pero Jesús nos habilita para reconocer la falsedad. San Juan nos da un método muy sencillo para conocer y discernir los espíritus. Dice el apóstol predilecto, lo que comencé leyendo en esta homilía, conoced el Espíritu de Dios en esto. ¿En qué cosa?
en que todo espíritu que profesa la fe en Jesucristo venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que rompe o desata o disuelve la unidad de Dios, porque siempre se trata de atacar una de las naturalezas de Dios, de Jesús, perdón. O Jesús no es Dios, se ataca la divinidad, o Jesús no es hombre, se ataca la humanidad. Y ahí se rompe la unidad de Jesucristo. O también se ataca o se tergiversa o se niega la doctrina. Negar una doctrina de la Iglesia es romper también la unidad de Cristo. Entonces, todo espíritu que rompe la unidad de Jesucristo no es de Dios, sino que es el espíritu del anticristo, ese espíritu que habéis oído que viene y que ya está en el mundo. Entonces, esa es una regla de oro. Si alguien viene y nos dice algo que va en contra de esa unidad de Cristo, ya sea la negación de su divinidad, de su humanidad o de alguna de sus enseñanzas, dogmas de la Iglesia, es un espíritu del anticristo. Sin lugar a dudas, uno no debe dudar de eso porque está en las Sagradas Escrituras. Y el espíritu del anticristo ya está aquí y nos envuelve, nos rodea y alude a toda una ola de malas doctrinas y costumbres que sería interminable de nombrarlas. Entonces, el que niega que vendrá en carne nuestro Señor Jesucristo, es decir, el que se atreve a disasociar a Jesucristo de su doctrina, particularmente en este punto de que va a venir en la segunda venida, es un anticristo. O que va a reinar después de la segunda venida, es un anticristo. De esto no hay duda y hay que decirlo claramente. Tiene el espíritu del anticristo. Es un espíritu maligno que va en contra de Jesucristo. La afirmación de fe venido en carne no se dirige o no hace explícita mención al hecho de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. No quiere decir esto solamente, sino a la persona de Jesucristo. Porque la persona de Jesucristo vino en carne mortal. Si decimos vino en carne y no hacemos referencia a la persona, estamos cayendo en ese error de la división de Jesucristo. Vino en carne es solo un hombre y no es Dios. La persona de Jesucristo vino en carne mortal y que con su misma carne resucitó. No entro en este tema hoy, pero se puede probar. Y que con su misma carne vendrá al final de los tiempos. Entonces no hay una disociación de Jesucristo. Y todo lo que redunda en honor de Jesucristo y contribuye a la glorificación de su obra redentora, viene del buen espíritu. Y esa es la ley de oro. Lo que redunda en honor de Jesús, lo que contribuye a la glorificación de Dios o de Él, viene de Dios. Mas todo lo que disminuye la eficacia de la obra de Cristo o lo desplaza de su lugar céntrico, procede del espíritu maligno. Esa es la regla que nos tiene que conducir para discernir a las personas o a los espíritus que mueven a las personas. Si vemos que alguien quiere poner trabas al trabajo de Cristo para disminuir, tal vez no para negar totalmente, pero sí es más peligroso disminuir que negar totalmente. O si alguien quiere desplazar a Cristo del centro de nuestras vidas, bien, eso procede del diablo. El mal espíritu es el espíritu que mueve a la fraternidad, por dar un ejemplo, y también a muchos sacerdotes que han salido de ella. Ellos son del mundo, dice San Juan, y hablan según el espíritu del mundo, y el mundo los escucha. Claro, al mundo le conviene, por eso los escucha. Aunque se presenten disfrazados como ángel de luz y obren señales y prodigios. Entonces, San Juan nos da preciosas reglas para reconocer estos malos espíritus. Y dice así
en la epístola de hoy, nosotros, refiriéndose a los apóstoles, ciertamente es San Juan el que está hablando, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. El que realmente es de Dios, conoce a Dios y quiere ser de Dios y quiere conocer más a Dios, escucha a los apóstoles, escucha lo que dice la iglesia, a la verdad de la iglesia. Y el mundo, y el que no es de Dios, no nos escucha. O sea, hace lo contrario. Y sigue San Juan. A partir de eso reconoceremos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. El que es de Dios escucha a sus heraldos, es decir, sigue fielmente la doctrina de Jesucristo. Dice Jesús, todo el que es de la verdad escucha mi voz y también escucha la voz de sus enviados, es decir, de sus heraldos. Eso se lo dijo Jesús a Pilato. Y los discípulos del anticristo, en cambio, no quieren oír las palabras de los apóstoles o no quieren ser fieles a la doctrina de Jesucristo enseñada por los apóstoles. Precisamente, previamente a la parusía, unos años antes, Dios enviará 3 heraldos a predicar para poner estas cosas en orden o en claro antes de la llegada de Jesús. Estas cosas deben estar discernidas antes de la llegada de Jesús. ¿Qué es la verdad y qué es el error? Y podemos señalarlo así con el dedo, esta es verdad, esto es error. Esas cosas deben ser aprendidas, deben ser adquiridas, si no lo sabemos ya. Debemos hacer el esfuerzo por aprender qué es la verdad y qué es el error. Según el sentir de muchos autores, estos heraldos, que vendrán años previos a la parusía, serán grandes predicadores en los últimos tiempos. 2 de ellos, de estos 3 heraldos, son los 2 testigos. Elías, que así lo atestigua San Agustín, un gran santo de la iglesia, lo atestigua San Agustín, como un hecho inseparable de los preludios de la parusía. Sí o sí viene Elías, y lo afirma San Agustín. Hecho inseparable, lo pone como primer signo de la parusía San Agustín, y después da otros 3 signos, inseparable de la parusía. Y Enoc, o probablemente Moisés, no entramos en la discusión de esto. Y el tercer heraldo es San Juan, y a esto queremos hacer referencia hoy. Por eso yo intitulé esta homilía El precursor de la segunda venida. A San Pedro, el primer papa, Jesús le anunció que moriría crucificado. Es hermoso todo el relato y cómo se deduce de que Pedro va a morir en la cruz, que no entro por no ser muy largo. Pero con respecto a Juan, Jesús le respondió a Pedro, que le preguntó, le respondió con entereza lo siguiente: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. El texto del Evangelio de San Juan, esto está en el capítulo 21, continúa diciendo que esto fue entendido por los discípulos como que San Juan no moriría y se convirtió en un rumor. Esto lo dice el texto. Es el versículo que sigue. Y se propagó entre los hermanos el rumor de que este discípulo no moriría. La Iglesia celebra, además del día 27 de diciembre, en Navidad, como fiesta de este gran santo y modelo de suma perfección cristiana, la fiesta de San Juan, el 27 de diciembre, el 6 de mayo, como fecha del martirio en que San Juan, sumergido en una caldera de aceite hirviente, salvó milagrosamente su vida, o Dios le salvó su vida. El padre, la Iglesia dice que es mártir, aunque los hechos dicen que siguió viviendo después de haber estado
en la caldera de aceite hirviendo. ¿Qué pasó después? No se sabe. El padre José Fuchs, del Instituto Teológico de Córdoba, Argentina, nos da un interesante resumen sobre la posición de los santos acerca de la muerte del evangelista San Juan. ¿Creemos que volverá San Juan junto con Elías y Enoc, que será uno de los 3 heraldos que envía Dios? Del examen del texto, si quiero que éste se quede hasta que yo venga, parece deducirse que San Juan ha de permanecer hasta la segunda venida o parucía del Señor. San Juan va a permanecer hasta la parucía del Señor. Pero como luego el texto dice que no dijo Jesús que Juan no morirá, se ha tratado de conciliar ambos textos. Es decir, cuando uno dice parece que va a permanecer hasta la parucía, da a entender o se piensa detrás de eso de que está vivo hasta la parucía. Pero después dice que Jesús dijo que Jesús que Juan no morirá. Y se ha tratado de conciliar ambos textos, diciendo que si bien Juan murió, debe haber resucitado enseguida o resucitará cuando venga la parucía del Señor. Esta creencia de que va a estar presente en la parucía de nuestro Señor Jesucristo se apoya en las palabras que le dicen a San Juan en el Apocalipsis. Es menester que profetices tú, San Juan, de nuevo, que profetices de nuevo tú, San Juan, sobre muchos pueblos y naciones, lenguas y reyes. Este volver a profetizar mira a las naciones y a Israel mismo, que deben sufrir un juicio divino, que se llama juicio a las naciones, antes de cumplirse el misterioso regreso de nuestro Señor Jesucristo. Aunque es verdad que el Hijo del Hombre no vino a juzgar en la primera venida, sino a salvar y a dar su vida en redención por muchos, también es verdad que quien no cree en Él, a sí mismo se juzga y se condena, como ya hemos dicho al comienzo de esta homilía. Las diversas sentencias de los padres que encontramos en el estudio del padre Fuchs son las resumidas por Maldonado en 2. O sea, hay 2 posturas. Primero, San Juan Evangelista no murió y vendrá con Enoc y Elías para predicar contra el anticristo. Y segundo, San Juan murió, pero resucitó de inmediato y fue trasladado con su cuerpo a un lugar desde donde vendrá para predicar con Elías y Enoc. Veamos quién está a favor de cada postura. Primero, San Juan Evangelista no murió y vendrá con Enoc y Elías para predicar contra el anticristo. San Efrén de Antioquía dice que Juan no murió y que vendrá con Elías y Enoc. San Gregorio de Tours, que fue obispo de la ciudad de Tours en Francia entre los años 538 y 594, asegura que Juan se tendió en el sepulcro y que en él permanecerá hasta el tiempo de su nueva aparición. San Juan Damasceno afirma que en sus tiempos muchos creían que Juan no había muerto y que vendría con Elías y Enoc. Así San Hipólito y San Beda. San Juan Damasceno, San Hipólito, San Beda creían que no murió. San Hilario y San Epifanio dicen que San Juan está reservado para predicar el final de los tiempos, dando a entender que no murió. San Hilario y San Epifanio. San Gregorio Nacianceno llama a Juan Evangelista un precursor de Jesús en su segunda venida, también dando a entender que no murió. Baronio refiere palabras de Nicéforo. Juan se fue a una colina de Éfeso, donde solía predicar, mandó preparar su túmulo y se tendió en él. Pero Dios cambió su cuerpo terreno y corruptible en uno inmortal e incorruptible y fue trasladado al paraíso.
Al día siguiente se encontró el sepulcro vacío y solo estaba su ropa. El sepulcro está vacío y estaba su ropa, como pasó con Jesucristo. El martirologio de Rábano recuerda la dormitio et assumptio Ioannis, y el de Notker, que Juan se tendió en el sepulcro libre de dolor y de la corrupción del sepulcro. O sea, libre de la corrupción del sepulcro, no murió. San Hilario de Poitiers escribe: habla Juan permaneciendo así hasta la parucía del Señor. El anticristo saldrá del abismo para pelear contra Elías, Enoc y Juan, que darán testimonio de Cristo sobre la tierra. San Hilario de Poitiers, más claro, imposible. Elías, Enoc y Juan darán testimonio de Cristo sobre la tierra. Alápide afirma que muchos pensaron que Juan no estaba muerto, sino que vendría con Elías y Enoc para pelear contra el anticristo. Afirma Alápide que son de esta opinión San Hipólito, Dorote, Metafrastres, San Juan Damasceno, San Ambrosio, Jorge de Trebisonda, Catarino, Teofilacto, Salmerón, Barradio y Eutimio. Todos estos indican que San Juan no murió. San Pedro Damián se pregunta cómo es que, conservándose el cuerpo de todos los apóstoles, solo el de San Juan no se venera en iglesia alguna. Porque no está, porque el cuerpo no está. Bien. Y segundo, veamos la posición de que San Juan murió, pero resucitó de inmediato y fue trasladado con su cuerpo a un lugar desde donde vendrá para predicar con Elías y Enoc. San Ambrosio dice que murió, pues no aprueba a los que en su tiempo decían que Juan no había muerto, pero afirma que Juan predicará con Enoc y Elías contra el anticristo. San Ambrosio afirma que San Juan será uno de los 3 heraldos que predicará en contra del anticristo, que no es poco decir. San Ambrosio. En tiempo de San Agustín se decía que Juan había muerto, pero que luego resucitado fue trasladado y que volverá a predicar contra el anticristo. En tiempo de San Agustín se decía eso, que es lo mismo que decía San Ambrosio. San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, San Vicente Ferrer, Santo Tomás de Villanueva afirman que después de su muerte volvió a la vida para la predicación de los últimos tiempos. También, predicación en los últimos tiempos. Esto es importantísimo. La Iglesia griega recibió esta tradición en su breviario. Escribe San Pedro Damián: comúnmente dicen los padres, cuando se hizo cavar la tumba, San Juan descendió a ella, extendió sus manos y después de prolija oración murió, y una luz admirable lo circundó de tal manera que nadie podía resistir tanto esplendor. Hasta ahí el testimonio de estos padres, de estos hombres de la Iglesia. Como puede deducirse, todos los que he nombrado, todos estos testimonios coinciden en que San Juan vendrá a predicar antes de la parucía. Todos esos testimonios coinciden en que San Juan vendrá a predicar en la parucía, es decir, el tercer heraldo que nombra el Apocalipsis. Y son muchos más los santos padres y hombres de la Iglesia que piensan que no murió que los que sostienen que murió. Una cuestión que no se llega a resolver todavía, pero hay mucho más a favor de que no murió. Y este es el mensaje que los 3 heraldos predicarán. Y vi a otro ángel, dice San Juan, volando por medio del cielo, que tenía que anunciar un evangelio eterno para evangelizar a los que tienen asiento en la tierra, a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Anunciar un evangelio eterno, es decir, alguien va a venir antes de la parucía de nuestro Señor Jesucristo
a anunciar un evangelio eterno. Y ese es el primer heraldo, que pensamos el primero como primero Elías. El evangelio eterno se halla contenido en las siguientes palabras del ángel que ya voy a leer, pero tratan de que que el evangelio eterno es temer y adorar a Dios, huyendo de la idolatría. Entonces, este heraldo va a predicar que hay que temer a Dios, eso va a ser a todo el mundo, hay que adorar a Dios, a todo el mundo, y hay que huir de la idolatría, que la mayor parte del mundo está en idolatría, como ya dijimos al principio. Esta será la norma del juicio de Dios sobre las naciones todas, a quienes se dio a conocer por sus obras, pero no le quisieron reconocer como su Creador y Señor, adorando en cambio a las criaturas, como leemos en el primer capítulo de Romanos, que es espectacular. O sea, las naciones hoy todas están en la idolatría. La mayoría de los hombres, el 99% de los hombres, están en idolatría. De una forma o de otra, están en idolatría. Y decía, es decir, adoran un Dios falso. Y decía a gran voz este primer heraldo: temed a Dios y dadle gloria a Él, porque ha llegado la hora de su juicio. Ha llegado la hora de su juicio. No es el juicio universal, sino el particular. El juicio de las naciones paganas y de los idólatras perseguidores de Jesucristo y de santos. Le siguió un segundo ángel que decía, el segundo heraldo: ha caído Babilonia, la grande, la cual abrevó a todas las naciones con el vino de su enardecida fornicación. Ha caído Babilonia. Es decir, un tipo de sociedad de espíritu maligno ha caído. Es decir, en algún momento toda esta sociedad que conocemos anticristiana, que ya vamos a dar un poquito más de detalles, va a caer. Y es lo que estamos viendo, que el mundo se dirige hacia ese punto, de que todo está cayendo, ya sea por guerras, por malos gobiernos, etcétera, etcétera, por mentiras, etcétera. Y eso es fornicación, porque son idólatras, como ya dijimos, adoran a un Dios que no es verdadero. Entonces, ha caído Babilonia es la inminente ruina de todo el mundo anticristiano, algo que todavía no ha sucedido. La inminente ruina de todo el mundo anticristiano tiene que caer, porque se opone a Dios. Sí o sí tiene que caer, no hay otra. Hay quienes quieren rescatarlo, hay quienes quieren seguir luchando por este mundo anticristiano, hay quienes que no aceptan la crucifixión de la iglesia, del mundo, hay quienes quieren resucitar la iglesia en este mundo anticristiano, pero la verdad es que el mundo anticristiano tiene que caer y no puede resucitar. Mundo anticristiano y falso cristiano. El mundo anticristiano, el judaísmo sionista, con el comunismo y la masonería, tiene que caer. El islamismo, con su adoración al demonio Alá, tiene que caer, tiene que desaparecer. Y el paganismo en general, con su idolatría, sobre todo el paganismo en Asia y en África. Y mucho más importante aún es la caída del falso cristianismo. Es mucho más, porque es más peligroso el falso cristianismo, porque engaña a la gente de buena voluntad, a los cristianos. Produce tanta confusión el falso cristianismo. Y nombramos algunos de los más relevantes. Los mal llamados ortodoxos, la negación de la divinidad de Cristo de los protestantes, Cristo no es Dios, las herejías de la nueva iglesia de Bergoglio o secta Vaticano II, que hoy se adhieren la mayoría de los cristianos y por eso son falsos,
la comunión y complicidad de los falsos tradicionalistas con las herejías, que ya nombramos. El luna cum, estar en comunión con los herejes. Todas estas formas de idolatrías y de herejías tienen que desaparecer. Tiene que haber una purificación del mundo. Y esto es un aliento para los que aman la verdad, a sufrir la persecución con la esperanza del triunfo. Sabemos que la verdad va a triunfar y es lo que tiene que dar aliento para quien siga la verdad y para amar la verdad. Este es el segundo heraldo. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, al anticristo y a su estatua, y recibe su marca en la frente o en la mano, es decir, el tercer heraldo va a predicar sobre el anticristo. Hace referencia a que el anticristo hará imponer una marca a toda la humanidad, sin la cual ningún individuo podrá comprar ni vender para poder sobrevivir. Eso es algo terrible que va a ocurrir. Una marca para poder comprar y vender. Que algo de eso ya estamos viendo. Él, el que adora a la bestia, al anticristo y a su estatua, porque va a haber una estatua para adorar, y se pone la marca, también, como el anticristo, beberá del vino del furor de Dios, vino puro, mezclado en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre en la presencia de los santos ángeles y ante el Cordero. Es decir, será condenado. El que se ponga la marca del anticristo, sí o sí va a ser condenado. Y el humo de su suplicio subirá por siglos de los siglos, y no tendrán descanso, día ni noche, los que adoran a la bestia y a su estatua, y cuantos aceptan la marca de su nombre. El que acepta la marca del anticristo es condenado. Por eso es fatal, o va a ser fatal, caer en las trampas que el anticristo nos tenderá. Y continúa el Apocalipsis: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, guardar los mandamientos de Dios para salvarse, y la fe en Jesucristo, la verdadera fe en Jesucristo. Para salvarse, esas dos cosas como primeras. Guardar los mandamientos de Dios y cumplirlos a rajatabla, y los mandamientos de la iglesia, y salir del error si es que estamos en error, buscar siempre la verdad. Esos, obviamente, Dios los va a proteger. La sabiduría de los santos está en entender quién es uno y quién es otro. De toda la gente que vamos a encontrar, quién está del lado de la verdad, quién está del lado del error. Y es por eso que recurrimos a la discreción de espíritus que hoy San Juan en su primera epístola nos enseña, con la cual yo comencé la homilía, que son como reglas de oro para discernir los espíritus. No las voy a repetir ahora. Y la paciencia de estos santos es mantenerse fiel a los dictados de esta sabiduría, es decir, de discernir quién es verdad, quién es error, quién es verdad, quién es error, para tener cuidado, para no caer en el error. Y finaliza este trozo del Apocalipsis, y oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados desde ahora los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, que descansen de sus trabajos, pues sus obras siguen con ellos. Lo que importa entonces es morir en el Señor, junto a Cristo, unidos a Él por la fe, y la fiel observancia de sus preceptos. Entonces, todo lo que acabo de escribir, tomado del libro del Apocalipsis, cuando habla de los tres heraldos, habla del contenido de la predicación de estos tres heraldos, que Dios enviará años antes de
la parusía y que serán para nosotros signos de la parusía. Todavía no han venido, pero cuando aparezcan serán los signos más evidentes. Y siendo uno de ellos San Juan, como lo atestigua la tradición, como lo atestiguan los textos, el que Jesús quiere que se quede hasta que venga para profetizar de nuevo. Si murió o no murió, en definitiva, es una cuestión relativa a la principal cuestión de decir que verdaderamente estará con nosotros en los últimos tiempos. Es mucho más importante eso que establecer una discusión si murió o no murió, porque no podemos estar seguros. Pensamos o nos inclinamos a pensar que murió, pero aun cuando no sea cierto eso, sabemos que Dios podrá resucitarlo, si es que no lo resucitó ya. Jesús dio seguridad a los apóstoles de no dejarlos nunca, y en este caso nos envía uno de ellos, a los apóstoles, de que su presencia íntima y eficaz en medio de ellos será continua y se prolongará hasta la consumación de los siglos, el fin del mundo. Y por eso de aquí parte la refutación de la herejía que dice que un papa puede caer en herejía. Quiere Jesús que caigan todas las barreras ante la predicación evangélica. Como dije recién, que haya una purificación y que solo se viva el evangelio. Que se extienda el evangelio a toda la creación, dice San Marcos, a todo el linaje humano, para que todo el linaje humano alcance la salvación. Yo me imagino que cada persona en el mundo quiere salvarse y no sabe que tiene que salvarse. Y por eso no quiere salvarse, porque no sabe, no cree que hay una salvación, no cree que hay una vida de condena después de esta vida. Yo imagino que todo hombre, toda persona de buena voluntad quiere salvarse. Y los enemigos de la salvación de cada uno de nosotros son millones, por así decir. Y son tenaces y continuamente nos están bombardeando con error, que es lo más peligroso. Los que no quisieren salvarse incurrirán en condenación eterna. Nosotros, los apóstoles, somos de Dios, dice San Juan, y ya los habéis vencido a todos estos enemigos, a los anticristos, porque mayor es el que en nosotros está que el que está en el mundo. Esta es la razón de todas las victorias del espíritu cristiano, la presencia y omnipotencia de Dios. El apóstol Tomás, en el Evangelio de hoy, se postró, lo adoró y creyó en Jesús porque lo vio y lo tocó. Mas nosotros creemos en Él, lo adoramos sin haberlo visto ni tocado y vamos más allá todavía. Pedimos su venida como pedimos en el Padre Nuestro y como recitamos en el Credo. Pedimos además la gracia de amar la venida de nuestro Señor y de estar siempre preparados para hacer su voluntad y aceptar esta venida, y la gracia de la eterna bienaventuranza, como lo expresa la Santa Misa de hoy en la oración secreta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.